Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde los invitamos a que juntos adoremos a Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te invito a que en este sentir en el que estamos de adoración le digas a Dios que Él es el centro, que Él es lo único que importa en nuestras vidas. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo
mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, el centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Hola, buenas tardes. Pues nos toca en esta tarde predicar un tema muy bonito. Me encanta porque creo que en el ministerio, en el trabajo de la iglesia, en el trabajo en donde no hay paga, es muy difícil encontrar colaboradores que se entreguen totalmente a servir. Y en el ministerio, como nosotros le llamamos en la iglesia, pues no es fácil. Quiero tomar como base bíblica Éxodo 17:12. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Muchos de nosotros podemos pensar que los pastores de la iglesia, que los líderes de la iglesia no se cansan, pero quiero desengañarles y decirles que sí se cansan. Por eso es necesario el trabajo colaborativo. Nosotros pudiéramos pensar que Moisés era el único trabajo que tenía que hacer, de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Sin embargo, no es así. Era un trabajo muy arduo, un trabajo muy pesado, además de toda la problemática que tenía que ver con el pueblo de Dios, por ir viviendo circunstancias nuevas que no lo habían vivido en Egipto, la inconformidad, la crítica y otras muchas situaciones que día a día desgastan a los pastores, a los líderes, y muchas veces la gente que estamos alrededor de ellos no nos damos cuenta que se cansa. Y más los problemas de fuera, los enemigos de fuera. En este caso, vemos que
que acababa de salir de un problema porque el pueblo de Dios tenía sed y Moisés estaba muy enojado. Le dijo al pueblo que por qué se dirigían a él, por qué se dirigían a él, ¿no? Y él tuvo que hablar con Dios para que le dijera lo que tenía que hacer para tener agua. Esa parte ustedes ya lo conocen si ustedes han leído la Biblia. Y aparte de todo eso, se tiene que enfrentar en estos momentos cuando está ocurriendo esta partecita que nos llama aquí, que nos habla aquí, Éxodo 17:12, el problema que estaba viviendo con sus familiares, con sus primos, los amalecitas, porque ellos lo estaban atacando por la retaguardia, lo estaban atacando por la espalda, y vemos toda esta situación que se tiene que tiene que estar viviendo él. Y muchas veces nosotros no pensamos que esa situación que nos redacta la Biblia, lo podemos estar viviendo en la iglesia, y quiero decirles que sí se vive dentro de la iglesia. Nosotros pudiéramos pensar que en la iglesia no hay inconformidades, no hay críticas, no hay observaciones hacia los trabajos que hacemos los líderes, que hacen los pastores, pero quiero decir que sí hay esas inconformidades. Y quiero decirles que sí ocurre los ataques como los amalecitas lo hicieron con el pueblo de Dios, los ataques por la espalda. Y eso es lo que muchas veces es lo que desgasta mucho a los líderes, es lo que desgasta mucho a los pastores. Yo creo que en esta tarde el Señor nos quiere dar una enseñanza, yo creo que muy bonita, para que nosotros vayamos valorando de una manera diferente a como nosotros nos enfrentamos esta situación para los problemas que día a día venimos enfrentando. Y uno de los puntos que vamos a tocar es que necesitamos la ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. Y vemos cómo Moisés, un gran hombre de Dios, que hablaba con Dios, que prácticamente todo lo que le pedía a Dios, le daba. Sin embargo, él reconocía que sin Dios no podía hacer nada, ¿sí? De ahí el primer punto, necesita ayuda. Y al reconocer que tenía que acudir a Dios, esa es la fortaleza más grande de él. En Primera de Crónicas 20:12 hay un versículo de la Biblia que nos dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vean cómo Moisés, al volver los ojos a Dios, le da la estrategia que seguir para enfrentarse a los amalecitas. Primero llama a Josué para que de entre sus líderes escojan los hombres necesarios para enfrentar a Amalec. Y él escoge 2 hombres de su confianza, Aarón y Hur, para ir a la montaña más alta y estar orándole a Dios, y estar adorando a Dios, estar agradeciendo a Dios por la fuerza y por la fortaleza que le están dando para enfrentarse a los amalecitas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba acostumbrado a la pelea, no estaba acostumbrado a las guerras. Es más, no tenían armas para enfrentarse a los amalecitas, y ellos estaban capacitados para eso, ¿no? Eran gente muy aguerrida, gente muy, muy peleonera, ¿no? En Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, en todo lo que nosotros hacemos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con la familia, nosotros siempre debemos de apelar a la ayuda de Dios, ¿sí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, y viene a nuestro pronto auxilio. Y eso lo debemos de recordar en cada momento. Más los que son colaboradores del pastor en el servicio, en los servicios que tenemos en la iglesia. Quiero recordarles que nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas.
Cuando nosotros apelamos a la fuerza de Dios, Él nos da la inteligencia, nos da la sabiduría, nos da las estrategias, nos da las habilidades para poder llevar a cabo la tarea que Él nos encomienda. Él nos capacita en el camino, pero ante eso necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del pastor, la ayuda de los consejeros, la ayuda de los líderes. Cada uno tiene un espacio de trabajo que realizar y nosotros debemos de agregarnos a ellos para colaborar. Si no, los vamos a cansar. Y si los cansamos, son presa fácil del espíritu de Amalek. En 2 Corintios 3:5 la palabra de Dios nos dice: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Así es. Muchos de nosotros cuando llegamos al camino de Dios somos incompetentes en muchas cosas y de repente a través de empezar a hacer los pequeños servicios que nos dan en la iglesia, los pequeños servicios que nos encomienda el pastor y los líderes, cuando menos nos damos cuenta en los espacios de nuestro trabajo, en el espacio con la familia, en el espacio con la comunidad, empezamos a hacer cosas que jamás imaginamos hacer. Esas son las maravillas que nosotros los creyentes tenemos al depender totalmente de Dios. Recordemos que su palabra dice que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y cuando eso ocurre, nosotros tenemos la gran oportunidad o las grandes oportunidades de dar pasos agigantados en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento en el trabajo, en el crecimiento con la familia, en el crecimiento con los hijos, en el crecimiento en otras áreas. ¿Sí? Tenemos grandes oportunidades de desarrollarnos e ir buscando otras áreas para crecer. En Zacarías 4:6 la palabra del Señor nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Cuando nosotros clamamos a Dios, oramos a Dios, nos involucramos con Dios y reconocemos nuestra insuficiencia en Él, ¿sí? Reconocemos que sin su espíritu nosotros no tenemos fuerza. Sin su espíritu nosotros no podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos el primer punto, que necesitamos ayuda, pasamos a un segundo punto que se llama el poder de la colaboración. ¿Sí? La sinergia empieza a ocurrir en los equipos y empezamos a ver que podemos hacer grandes cosas con gente insignificante, con gente en donde el mundo los tenía por nada, el mundo lo tenía desechado. Empiezan a través de la colaboración a ver que en el camino de Dios, en el trabajo colaborativo de Dios, nada, absolutamente nada se desperdicia. Todo lo que tú tienes, todo lo que sabes hacer, todas las experiencias que has vivido en los diferentes trabajos, en las diferentes áreas, aquí lo puedes hacer sin miedo a la equivocación, sin miedo a que seas criticado. Lo puedes hacer. Porque una de las grandes cosas que yo he descubierto a través del servicio, a través de la colaboración, es que si no lo hago aquí, pierdo una gran oportunidad. No solamente aquí adentro, allá afuera. Y jamás nosotros nos podemos imaginar ese pequeño detalle, ese pequeño servicio que nosotros hacemos, cómo puede influir en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis alumnos, en mi trabajo, en mi relación con mis compañeros, en mi relación con mis jefes, en mi relación con la gente de la comunidad. O sea, es insospechable, pues, el poder colaborativo de las pequeñas habilidades que muchas veces nosotros no podemos valorar, pero que a la postre nos sirve de gran avance. Entonces vean lo que nos dice en Jueces 20:11, dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. ¿Sí? Todos juntos, ¿sí? Todos juntos, hombro a hombro, ¿sí? Brazo a brazo, y vamos avanzando para hacer muchas cosas.
En Nehemías 4, 16, 17, vean el poder de la colaboración. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¿Sí? Nosotros vemos cómo cuando Nehemías vino a reconstruir el muro de Jerusalén, buscó las palabras para animar a la gente del pueblo de Dios, que estaba humillada, vituperada, muchas cosas por el enemigo, y les dio ánimo, y les dijo, levántense a levantar el muro por sus esposas, por sus hijos. Híjole, ¿no? Entonces, vengo a confirmar lo que les decía hace rato, lo que nosotros hacemos en la iglesia, que parece tan sencillo, viene a repercutir en nuestros hijos, viene a repercutir en nuestra esposa, en nuestros papás, en nuestros hermanos. ¿Saben? A través de la colaboración empezamos a interactuar, ¿sí? Empezamos a interactuar con los compañeros, con los hermanos, y nos empiezan a comentar las experiencias que han vivido ellos en el camino y cómo Dios ha hecho milagros en sus vidas, cómo Dios ha obrado para la conversión de su esposa, para la conversión de sus hijos, para la conversión de sus papás, para encontrar un trabajo, para comprarse un automóvil. No. El trabajo colaborativo. Hay una interacción tremenda que muchos de nosotros o mucha gente que no vive este ambiente, no lo puede entender, sino hasta que te involucras puedes ver las maravillas de Dios. ¿Se imaginan ustedes cuando Nehemías, Dios le dio esas palabras? Porque yo creo que Dios le dio esas palabras al ir a consultarle que Sanballat lo estaba amenazando y lo estaba ninguneando, ¿no? Y entonces encontró las palabras adecuadas para darle ánimo al pueblo, para tener esa sinergia, para impulsarlos a ir adelante, para cubrirse de los ataques del enemigo. Y vale la pena trabajar colaborativamente, porque nosotros lo tenemos que hacer. Dios nos trajo a esta iglesia para colaborar con el pastor, con el siervo de Dios. Si nosotros no lo hacemos, vamos a cansar al pastor. Ustedes han oído muchas veces las estadísticas de cómo los pastores abandonan el pastorado por cansancio, por las críticas, por muchas cosas, por querer ver a un pastor perfecto. Y saben una cosa, estamos entre humanos. Y aquí entre nosotros, Dios nos ayuda a perfeccionarnos. Fíjense lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Quieres poder? Busca a Dios continuamente. ¿Saben? A mí me encanta cómo Daniel, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Y me encanta las maravillas que hace Dios con él cuando sus enemigos van con el rey con chismes. ¿Y qué ocurren? Lo meten al foso de los leones y no le pasa nada. ¿Se imaginan eso? El poder de Dios obrando de él en esa manera. ¿Se imaginan ustedes en el horno de fuego a altas temperaturas y nada? Y Dios lo cuidó, Dios lo cubrió. Y entonces así en cada personaje en la Biblia que nosotros vemos, que nosotros estudiamos y vemos cómo la dependencia de Dios hace maravillas. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, ¿sí? Al trabajar colaborativamente, nos ayuda a hacer grandes cosas. Fíjense lo que dice en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y tenemos que orar continuamente. ¿Sí?
Aquí dice la palabra, para que no entremos en tentación. Cada uno de ustedes saben cuál es su tentación, saben cuáles son sus debilidades. Nosotros no nos podemos engañar. Podemos engañar a nuestros líderes, al pastor, a la familia, pero no podemos engañar a Dios. Y saben una cosa, tenemos que estar atentos a esas tentaciones, a esas debilidades. Tenemos que estar velando, porque si no, podemos cometer muchos errores. Y esos errores no nada más lo pagamos nosotros de manera individual, lo paga la familia, lo paga la iglesia, lo paga toda una nación. Si ustedes se acuerdan con Sansón, ¿sí? Dios les decía que no deberían de meterse con las mujeres de otras naciones, y fue lo que hizo. ¿Y qué ocurrió? Perdió su poder. ¿A causa de qué? De la tentación, de sus debilidades. Yo no sé cuál sea la tuya, pero sí es necesario que estemos atentos. Una de las cosas que nos impide muchísimo trabajar en equipo es la crítica, es el orgullo, es la soberbia. Y ustedes me preguntarán, ¿y de eso tenemos que cuidarnos? De eso tenemos que cuidarnos. Muchos de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos todos derrotados, llegamos todos frustrados, con familias desintegradas, sin trabajo, muchos ganando muy poco en el trabajo, y a través de Dios, de cómo nos va capacitando y cómo nos va desarrollando, también vamos creciendo económicamente. Y ¿saben una cosa? Vamos perdiendo el piso. Y es donde entra en juego la cuestión de la envidia, la cuestión de la crítica, la cuestión de la soberbia, la cuestión del orgullo, y se vienen a desencadenar muchas cosas que si nosotros no estamos atentos, nos llevan. ¿Sí? En Efesios 6:18 nos dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Sí? Si tú te involucras fuertemente en la oración, no solamente vas a estar orando por ti, por tu familia, por tu trabajo, sino también por la gente de la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros consejeros, por nuestros líderes y toda la gente que tú ves que están alrededor del pastor, que están alrededor de nosotros, necesita que nosotros estemos cuidándolos a ellos a través de la oración. ¿Sí? Necesitamos ser unos atalayas para estar pendiente de nuestros líderes de la congregación. Y saben una cosa, hay veces que vemos problemas que para nosotros es imposible enfrentar, a pesar de que muchas veces, y más los que tienen tiempo, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios nos ha sacado de situaciones que para la gente común y corriente es normal. Sin embargo, llega un momento de prueba, que es el momento de la verdad en algunas situaciones, y titubeamos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Gedeón. Gedeón y toda su nación, Israel, era asediado por los madianitas, por los amalecitas y otras gentes del oriente. Y Dios llamó a Gedeón para que los destruyera. Y le dice Dios, ¿yo, Señor? ¿Yo, un insignificante? ¿Yo, del hijo de la familia de fulano? De que, pues, yo creo que decía, no vale nada, ¿no? ¿Cómo me escoges a mí para hacer eso? Y saben, en el encuentro con Dios empezó a vivir algunas circunstancias en donde fue viendo la mano de Dios. Y cuando le da la instrucción de ir a acabar a sus enemigos, él le dijo a Dios en Jueces 6, 39, 40, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. ¿Te parece eso algo común a ti cuando le dices a Dios, no te enojes, mi Dios, pero dame una señal, ¿no? Porque eso fue lo que le pidió Gedeón. Y le dice, si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón seco.
y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón seco quedó y en toda la tierra hubo rocío. ¿Sí? Hay veces que nos tenemos que enfrentar en una situación difícil y ¿saben una cosa? Señor, dame una muestra. Señor, si en verdad eres tú, dame una muestra, ¿no? ¿Sí? Pues muchas veces caemos en esa tentación, en esa situación. Pero quiero decirles que aparte de que Dios nos contesta, hay gente atrás de nosotros, si así lo queremos, el pedirles que nos ayuden en oración, el pedirles que ellos estén ayunando por nosotros. ¿Y saben qué? Nos enfrentamos a esas situaciones imposibles para nuestras propias fuerzas, porque para Dios eso no es imposible. Y pasamos al tercer punto, que es el poder de la oración. ¿Sí? Que a lo mejor ustedes dirían, pues eso yo lo pasaría en primer lugar. Sí, es cierto, ¿no? Porque lo primero que vimos fue la problemática que estaba viviendo Moisés, pero ahí vimos la necesidad que tenía Moisés de la oración. Ahora vamos a verlo de una manera específica de cómo se manifiesta Dios la oración en nosotros. Veamos lo que dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. A mí me llama mucho la atención lo que dice aquí, en el poder del Espíritu. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y eso lo vemos en Hechos 1:8, ¿sí? Que les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria, y etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? El poder del Espíritu Santo viene hacia nosotros, pero lo tenemos que buscar, necesitamos depender de Dios, incluso necesitamos clamar al Espíritu Santo para que se venga con nosotros y se fusione con nuestro espíritu y nos levante para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. En 2 de Samuel 22:40 dice, pues me ceñiste con fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Sí? ¿Quién te da la fuerza para la pelea? Dios. ¿Quién te da las estrategias para la pelea? Dios. ¿Quién te da las estrategias, la inteligencia, la sabiduría? Dios. ¿Sí? En su palabra dice, la palabra de Dios dice que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, o si tenemos que platicar con alguna gente, no sabemos cómo decir o qué decir, pero dice la palabra que el Espíritu Santo está presto para orar con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Saben? Es una cosa hermosa, a lo mejor tú no lo valoras, cuando entras a la oración con el Señor y te fundes con Él y estás gimiendo, estás llorando, a lo mejor en ese momento tú no estás valorando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero quiero decirte que cuando tú te fundes con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con Jehová de los ejércitos, empieza a haber un ambiente a tu alrededor que arrastras a los demás y empieza a ver esa sinergia en el mundo espiritual para clamar al Padre. Si tú llegas sin ganas a una oración y ves con una persona que empiece a gemir y a clamarle a Dios, cuando menos te das cuenta te vas fundiendo con Él y empiezas a gemir, empiezas a llorar, empiezas a pedirle. Y es cuando el Señor y con su Espíritu empieza a fundirse con nosotros. Y ese es el poder de la oración y eso es lo más hermoso que a nosotros nos prepara para enfrentarnos lo que a nuestras propias fuerzas es imposible. Vean lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? No desmayes. Él es nuestro Dios. Y Él te dice,
siempre te ayudaré, siempre. Siempre que tú me clames, te dice Él, yo ahí voy a estar contigo. Siempre que tú me llames, ahí voy a estar contigo. ¿Sí? Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Pies de siervas en los lugares altos, y así ocurría con esta persona que se llamaba Miedosa, ¿no? Y siempre que enfrentaba alguna situación y clamaba a Dios, y ahí tenía la respuesta de Dios. Y así nos pasa con nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a entrar en esa dinámica, ¿sí? En esa interacción con Dios. En 2 de Corintios 12, 9, 10 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios, te pedimos que levantes hombres en esta congregación, mujeres, jóvenes, niños, para ser colaboradores de tu reino, para ser colaboradores del pastor, para ser colaboradores de los líderes. Señor, es urgente que se levante una nueva congregación para que lleve a esta congregación a otro nivel, Señor. No es que los viejos o los veteranos ya no servimos, pero es necesario ir cambiando de estafeta para que esta gente nueva, estos jóvenes que tú estás levantando, empiece a entrar a otra dimensión en donde nosotros podemos vaciar toda la experiencia, toda la sabiduría, todo el tesoro que tú nos has dado, Señor. Levántalos, levántalos. Levanta a aquellos que se sienten insignificantes. Levanta a aquellos que se sienten que no sirven para nada, Señor, porque tú en tu reino, en tu trabajo, en tu servicio, los levantarás y los harás ser valiosos para ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Betel Kids. Vamos a comenzar. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué historia yo voy a contar? La de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, así que Dios un día le dijo, quiero que vayas y predicar a Nínive, pero Jonás tenía miedo, así que se fue a un barco que llevaba a una ciudad que se llamaba Tarsis, pero en medio de eso, una gran tormenta cayó y todos los que estaban adentro del barco pensaron que se iban a ahogar. Fueron y despertaron a Jonás y Jonás les platicó que iba a ser su culpa. Les dijo, láncenme al mar y la tormenta se calmará. Lo lanzaron, pero Dios ya había planeado que un pez, que la Biblia no describe, se lo iba a comer. Ahí estuvo 3 días y 3 noches hasta que se arrepintió, oró y Dios lo sacó de ahí. Entonces Jonás al despertar fue y predicó a Nínive y todas esas personas se arrepintieron. Lo que aprendimos de esta historia es que debemos de obedecer a Dios o si no va a haber graves consecuencias. Segundo, que también debemos de compartir el evangelio con los demás niños. Y tercero, debemos hacerle caso a nuestros papás. Para terminar con esto, hay que cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por permitirnos oír otra lección sobre ti. Aprendimos que también debemos compartir el evangelio, hacer caso a ti o si no va a haber consecuencias. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, vamos a cantarle una nueva canción. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, entonces en mar profundo la gente no tiró. Vino un pez muy grande y club se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios.
Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Entonces al mar profundo la gente no tiró. Vino un pez muy grande y club se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. ¡Adiós! Llegó la hora de los chistes. Michelle, ¿sabes por qué va un huevo al banco? No. Porque está quebrado. ¡Ay, Renata! Oye, Michelle, ¿también te sabes el otro chiste? ¿Por qué un televisor cruzó la carretera? No. Porque quería hacer pantalla plana. ¡Ay, Renata! Dejen un comentario de otro chiste. ¿Qué creen? Ya se terminó. Nos vemos hasta la próxima.